Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando en el libro que escribe Pablo a los Colosenses. Vamos a estar analizando en el capítulo 3 los versículos 18 al 21. Así que antes de venir a las Escrituras, me gustaría que me acompañen en oración para poder venir a las Escrituras y tener la sabiduría y el discernimiento y podamos con la ayuda del Señor poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque usted nos permite, Señor, una vez más venir a las Escrituras, venir a tu verdad y poder reflexionar, Señor, en que usted ha querido, ha deseado una vida, Señor, recta, una vida que te glorifique, que te ame, que te exalte, Señor. Hoy queremos que usted nos dé sabiduría, Señor, para poder discernir lo que vamos a aprender, Señor, y al mismo tiempo fortaleza para que podamos, Señor, poner en práctica y podamos, Señor, mostrar de tu amor y darte honra y gloria, Señor, en todo momento. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Y guarda nuestros corazones, Señor, para que podamos vivir una vida recta, justa, piadosa, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar entonces analizando los versículos 18 al 21 del capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Los versículos que vamos a estudiar dicen así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Lo que nos está acá hablando Pablo es acerca de la relación que debemos tener cada uno de los miembros de la familia. Primero nos habla de cuál debe ser la relación y la forma en que una esposa, una mujer casada, se relaciona con su marido. Asimismo, los maridos cómo deben tratar a las esposas. Y luego habla de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Entonces, para poder entender un poco más, nosotros encontramos en la Biblia que hay otra porción en la carta que escribe Pablo a los cristianos en Éfeso que habla exactamente de estas mismas relaciones y de estas mismas cosas que nosotros encontramos en Colosenses capítulo 3. Me gustaría que me acompañe a Efesios capítulo 5 y vamos a encontrar desde el versículo 21 hasta el versículo 4 del capítulo 6, cómo Pablo desglosa un poco más estas relaciones familiares, las cuales son muy importantes que nosotros tomemos en consideración. El versículo 21 del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios dice lo siguiente: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces vemos cómo acá Pablo desglosa un poco más el porqué de cada cosa que él habla en la carta a los Colosenses. Acá también habla de las mismas relaciones y nos habla con mayor detalle de cuáles deben ser las motivaciones por las cuales nosotros debemos tener en cuenta este tipo de consejos. Primero, comienza hablando de la relación que deben llevar las esposas con sus esposos, de las casadas, y dice que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Las casadas deben estar sujetas. ¿Y a qué se refiere esa palabra sujeción? Esa palabra sujeción se refiere a la acción de sujetarse, unirse o agarrarse a algo que está firme. Por ejemplo, cuando nosotros nos subimos a un bus y nos toca ir parados, normalmente nosotros nos sujetamos o nos agarramos de una manivela que está sujeta al techo del bus, de los cuales si el bus tiene algún movimiento brusco, nosotros nos podemos sostener de aquello para no sufrir algún accidente. Entonces, esa sujeción habla de la acción de agarrarse, de unirse a algo que está sujeto firmemente a otra cosa. En este caso, lo que está hablando Pablo es que las mujeres estén sujetas, es decir, estén unidas, agarradas, cimentadas sobre la autoridad y sobre el líder del hogar, que es su esposo, porque su esposo está llamado a tener sujeción y a estar sometido bajo la autoridad de Cristo. Es decir, que Pablo acá da por sentado que se está dirigiendo a familias cristianas donde el esposo es un hombre que ha entendido cuál es su rol dentro de la familia y está sujeto a la voluntad de Dios y a lo que Cristo demanda de él dentro del hogar. Por lo tanto, recomienda a las casadas que estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Y bueno, acá en Efesios, cuando leíamos, veíamos un poco más el porqué. Dice en el versículo 23 del capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y Él es su Salvador. Obviamente, con esta referencia, entonces nosotros entendemos que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, es como el esposo es cabeza del hogar. Entonces ahora tenemos la referencia de cómo la iglesia se sujeta a Cristo, y de la misma manera es como Pablo aconseja que una mujer casada debe sujetarse a su marido. Es como la iglesia se sujeta a Cristo, y asimismo como Cristo ama a la iglesia, ahora el segundo consejo de Pablo es que asimismo los maridos deben amar a sus mujeres, deben respetarlas y no deben ser ásperos con ellas. Una de las principales problemáticas por las cuales las mujeres no logran ver la autoridad de su esposo o del hombre que lidera su hogar es porque ese hombre en ningún momento refleja el amor de Cristo Jesús. Una de las muchas excusas o de los muchos argumentos que usan las mujeres es de que ¿cómo pueden sujetarse a un hombre que no se somete al Señor? Pues bueno, acá Pablo está hablando a familias cristianas donde el hombre está en completa sujeción a Cristo Jesús, y entonces las mujeres tienen que sujetarse también a ese hombre que está llevando su rol como líder y como autoridad dentro del hogar. Por tanto, el hombre ha de mostrar esa sujeción a Cristo. ¿Cómo? Comportándose igual que Cristo, comportándose y amando, respetando, santificando a su esposa tal como lo hace Cristo con la iglesia. Entonces tiene la autoridad que viene de Dios por medio de la palabra para poder animar, exhortar, corregir, discipular y mostrar ese amor que viene de Cristo. Entonces es mostrar un amor ágape, un amor sacrificial, que no está inundado de groserías, no está inundado de violencia, no está inundado de un machismo que denigra a la mujer o la pone de menos. Sabemos que en Cristo Jesús, tanto hombre como mujer, estamos delante del Señor y somos hijos de Dios por igual. Por tanto,
No porque el hombre sea cabeza de la familia, sea cabeza en el matrimonio y la mujer tenga que sujetarse, la mujer está por debajo del hombre o la mujer esté más alejada de Dios que el hombre. No significa esto, sino que cada uno tiene un rol dentro de la familia que debe ser respetado y debe ser llevado porque así lo estableció el Señor. Es lo bueno, lo agradable, es la voluntad del Señor. Es lo que nos va a llevar a tener una vida que glorifica a Dios. Porque si nosotros aprendemos, esposas y esposos, a llevar un matrimonio como el Señor ha demandado, entonces las demás personas van a ver a Cristo mismo amando a la iglesia, van a conocer cómo es que es el amor de Cristo por la humanidad, van a conocer cómo es el amor de Cristo y de qué se trata. Pero si los matrimonios no reflejan ese amor, no reflejan ese sometimiento y esa sujeción, entonces ¿cómo pudiésemos nosotros mostrar en la manera práctica cuál es el amor de Cristo por su iglesia? Y eso significa y tipifica el matrimonio, esa relación sublime entre Cristo por su iglesia. Y por tanto Pablo da estos consejos. Mujeres, sujétense a sus maridos, y maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos en sus palabras. Una de las cosas que nosotros siempre vemos dentro de los hogares es que hay problemas en la comunicación, de manera que las cosas que se dicen no se dicen en amor. Si la esposa ha de comunicarle algo al esposo, muchas veces no lo hace de la manera adecuada. Y lo mismo el esposo. Muchas veces hay violencia. Muchas veces las palabras que se dicen de parte y parte van cargadas de groserías o de palabras que terminan siendo hirientes para el otro. Entonces, desde los hombres debe comenzar la correcta actitud para el buen trato con su esposa. La corrección y la exhortación debe hacerse en el amor de Cristo. La disciplina, el discipulado, el cuidado, la santificación es con la palabra del Señor, que aunque es dura, viene cargada de amor genuino del Señor. Viene cargada con el profundo deseo de que la otra persona sea edificada y siga creciendo en el Señor. La siguiente relación que trata Pablo acá es la relación de los hijos hacia los padres. Y es que los padres, cuando comienzan a llevar una vida recta delante de Dios, están en toda la autoridad de poder disciplinar y de conducir a sus hijos. Y la responsabilidad de sus hijos es que puedan obedecer. En Colosenses, en el capítulo 20, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Porque así como nosotros como hijos de Dios estamos llamados a obedecer los mandamientos, los estatutos y el designio de Dios, nosotros también estamos llamados a obedecer a nuestra autoridad terrenal, que son nuestros padres. Pero asimismo se da por sentado que los padres están caminando en rectitud y están cumpliendo con lo que Dios ha demandado dentro de la familia. Por lo tanto, los padres, poniendo el ejemplo, siguiendo a Cristo y mostrando el amor de Cristo, han de disciplinar y corregir a sus hijos, de manera que sus hijos alegremente han de obedecer lo que sus padres les dicen. Muchas de las ocasiones los hijos terminan desobedeciendo y poniendo de excusa esa actitud debido a la hipocresía de los padres. ¿Cómo un padre pudiese exigir obediencia a su hijo cuando su ejemplo no es coherente con las palabras que enseña, con las palabras o con la disciplina que aplica con su hijo? ¿Cómo es posible que un hijo pueda obedecer a padres que no están sometiéndose a la voluntad de Dios? Acá da Pablo por sentado que se dirige a familias cristianas, que los padres están siendo coherentes en su vida y con lo que dicen. Por lo tanto, los hijos deberían someterse, deberían ser disciplinados y obedecer por esos padres piadosos que están conduciéndolos en rectitud. ¿Y por qué? En Efesios Pablo habla de ese por qué. Porque dice acá: porque esto es justo, en el versículo 1 del capítulo 6, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y este mandamiento Dios lo estableció desde mucho antes, porque la honra tiene que ver con la obediencia. La honra no solamente habla de un respeto, la honra habla de una obediencia que los hijos deben tener hacia los padres. Y si algo también tenemos que considerar es que nosotros como hijos debemos estar prestos a obedecer el consejo de nuestros padres, no solo cuando somos niños y adolescentes. A pesar de que nosotros como hijos salgamos del hogar de nuestros padres para formar nuestras familias, siempre debemos honrar, respetar y estar dispuestos a escuchar el consejo de nuestros padres, aun cuando ya estemos formando nuestra familia, porque ellos tienen más experiencia. Ellos pueden dar un mejor consejo debido a todo lo que han vivido. Y si son personas piadosas, nos van a guiar en medio de esas dificultades, de esos problemas, de esos desiertos que pasemos en nuestra etapa de adultos. Y es importante que nosotros sepamos que aunque nosotros tengamos ya como prioridad nuestra propia familia, aun cuando hayamos salido de casa, debemos aprender a estar pendiente también de lo que ocurre con nuestros padres y honrarlos y ayudarlos en cuanto nos sea posible en todas las áreas de su vida. Y podemos seguirlos edificando y podemos seguirlos cuidando también si fuese necesario, pero tengamos siempre presente que honrar a nuestros padres no es solamente un llamado que nos hace Dios cuando estamos pequeños o dentro de casa, es un llamado para toda la vida. Y esto es importante porque así como nosotros nos sujetamos a Dios, nos sujetamos a nuestros padres, entonces nuestros hijos verán ese ejemplo y también se someterán a nosotros. También aprenderán a escucharnos y también aprenderán a ser disciplinados con una palabra de amor, con una palabra de afecto, con una palabra de ánimo. Y la responsabilidad de los padres acá, como dice Pablo en Colosenses en el versículo 21, es: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Asimismo, como muchas veces los esposos tratan con palabras groseras a sus esposas, muchas veces lo hacen con sus hijos y usan palabras no de ánimo, sino de desaliento, usando adjetivos que no permiten que sus hijos crezcan, sino que utilizan palabras como eres un tonto, eres un estúpido, no sirves para nada. Y esto de aquí no son palabras que encontramos en la Biblia para exhortar a los hijos. Más bien en la palabra del Señor encontramos que debemos instruir a nuestros hijos desde muy pequeños. Es nuestra responsabilidad la exhortación y el poder instruirlos en la palabra del Señor. Y esto es importante porque muchas veces los padres buscan tener mayores recursos económicos para enviarlos a que otras personas lo instruyan, creyendo que la responsabilidad la tienen otros sobre sus hijos, en la crianza, en el discipulado. No quiero decir que los padres no deban enviar a sus hijos a prepararse o educarse en sitios donde van a encontrar una buena instrucción, sino lo que quiero decir es que en primera instancia las bases son puestas por los padres. El discipulado lo deben llevar los padres sobre los hijos. Y con esto no quiero decir que no sea prudente que su hijo o un niño o un adolescente vaya a la escuela dominical o a un discipulado en la iglesia. Pero esto debe ser complementario a lo que se haga día a día en casa. Los hijos han de aprender de la instrucción de sus padres, del ejemplo de sus padres, y han de recibir esa palabra de ánimo y exhortación que necesitan para tomar las decisiones correctas en su vida. ¿Cuántos de nosotros tal vez desearíamos haber tenido padres que estén constantemente dándonos el ejemplo de lo que significaba el amor de Cristo y lo que significa la unión familiar? Sin embargo, aunque no lo vimos, aunque muchos de nosotros no lo pudimos percibir por un tiempo o tal vez hasta ahora, no podemos percibir eso dentro de nuestros hogares. Está también en nuestras manos poder orar constantemente para que esto ocurra. Y también está en nuestras manos el que nosotros nos preparemos para ser padres que cumplan la voluntad del Señor.
Y no sea una excusa de que porque yo no tuve padres que hicieron esto conmigo, entonces yo tampoco lo haré con mis hijos. Más bien será un desafío para quienes creemos en Cristo Jesús, el que si no hemos recibido el consejo, el ánimo, la exhortación, la disciplina que viene del Señor por medio de su palabra, entonces nosotros ahora hagamos las cosas diferentes y podamos realmente edificar a nuestros hijos, discipularlos y podamos instruirlos en medio de un mundo perverso que busca cada vez más destruir a la familia. Es relevante, importante, hermanos, que este consejo de Pablo que nos da acá en la relación de los esposos y de las esposas, de los padres con los hijos, de los hijos hacia los padres, podamos llevarlas y ejecutarlas conforme dice su palabra, donde se resalte la sujeción, el amor, la obediencia y el buen trato y el ánimo que debe existir y las palabras de ánimo que deben estar involucradas en medio de todo este proceso y de todas las relaciones familiares. Dios nos permita por medio del Espíritu Santo poder ser ejemplo a las generaciones venideras de que la palabra del Señor es viva y eficaz y todavía está vigente, que el poder exhortar a los hijos y los hijos poder obedecer a los padres y el buen trato entre esposos y la unión que debe prevalecer delante de Dios hasta el día de su muerte es algo que nosotros debemos vivir y es algo del cual nosotros debemos tomar para bien de nuestras propias vidas. No es algo que ha caducado y no es algo que nosotros debemos desechar. La pureza, la piedad, la santidad son parte del quehacer diario de la familia, de las relaciones familiares. Y lo que nos aconseja Pablo acá es que no solamente la vida cristiana se trata de ir a la iglesia, de asistir a un culto o de solamente hablar, sino de poner el ejemplo, de vivir la salvación del Señor, y vivir el Evangelio y vivir en su amor. Por eso, tengamos en cuenta aquello y pidamos al Señor fortaleza para que por medio del Espíritu Santo entonces se den fruto el amor, el gozo, la paz, la benignidad, el dominio propio, la paciencia. Todos estos aspectos que conforman el fruto del Espíritu, que vienen por la llenura del Espíritu Santo, van a ser los que nos lleven a tener familias saludables, lo que nos va a permitir tener familias que glorifican al Señor y que muestran el amor de Dios a otros. Así muchos podrán conocer a Cristo Jesús y muchos vendrán a sus pies. Y recordemos que el llamado de todos nosotros es poder vivir en santidad. Vivir en santidad no es otra cosa que poner nuestra mirada en Cristo e imitarlo. Y para eso es la responsabilidad, empezando desde el varón, desde el hombre de la casa, el someterse a Cristo, el hacer la voluntad de Dios, santificarse en su palabra, para luego santificar, así como Cristo santifica a la iglesia, santificar a su esposa y santificar a sus hijos por medio de la instrucción bíblica, de manera que Cristo sea presentado como el más grande ejemplo, y no solamente eso, sino como el Rey y soberano y el Maestro y el Dios de su hogar, de manera que todos juntos alaben, adoren y vivan una vida conforme Cristo quiere que vivamos, conforme el Rey demanda de nosotros. Que Jesucristo es el Rey de nuestro hogar no solamente es algo que debemos decir, es algo que debemos vivir y se ha de demostrar en las relaciones unos con otros dentro del hogar, con disciplina, sujeción, amor, siempre mostrando que Dios está en medio de nosotros. Y cuando esto parezca imposible, pues caer de rodillas delante del Señor para clamar perdón y para clamar también ayuda, porque solamente a través del Espíritu Santo esto se puede volver una realidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, y le animo a que podamos terminar este tiempo orando, no solamente por nuestros padres, no solamente orando tal vez por su esposo o su esposa, o por otros de la familia. Oremos para que el Señor nos dé a nosotros la fortaleza que necesitamos para que nosotros empecemos a cumplir el rol que Dios ha demandado de nosotros y luego entonces seamos de ejemplo y podamos con la palabra del Señor animar a nuestros miembros de la familia
a que cumplan lo que el Señor nos ha llamado a todos. Amado Dios, Señor, hoy hemos visto, Señor, en tu palabra que nosotros no estamos haciendo las cosas, Señor, que usted ha demandado de nosotros en muchos aspectos. Tal vez, Señor, como hijos hemos sido muchas veces indisciplinados. Muchas veces como hijos hemos sido, Señor, solamente oidores, pero no hacedores. Perdónanos, Señor, perdónanos porque tal vez, Señor, como hijos o como padres, como esposos o como esposas, hemos fallado, Señor, en llevar estas relaciones como tú has querido. Señor, en medio de nosotros no ha primado el amor que viene de ti, sino que muchas veces ha primado el orgullo, muchas veces ha primado las palabras ásperas, queriendo tal vez ganar una pelea, una discusión, pero más no el poder santificar y edificar nuestro hogar, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que podamos cambiar, a que podamos por medio del Espíritu Santo ser llenos de ti, para que podamos dar fruto abundante y podamos mostrarle al mundo a qué Dios es que nosotros adoramos, y que tú eres nuestro Rey, que tú eres soberano en nuestra vida y que nosotros estamos siempre obedeciendo tu palabra. Rogamos para que nuestras familias puedan ser sanadas también, Señor. Tal vez durante muchos años, Señor, las mujeres han sido abusadas, Señor. Las mujeres han recibido un trato que no ha sido el adecuado, Señor. Tal vez los hijos no han sido animados. Tal vez también los padres han sufrido, Señor, por todas las problemáticas, Señor, que se pueden dar dentro de la casa. La presión por la economía, Señor, o la presión por querer en nuestras propias fuerzas hacer las cosas, Señor, que te agradan, pero hoy reconocemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Sabemos, Señor, que te necesitamos y rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas transformar nuestro corazón y nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Rogamos, Padre amado, que sea usted siempre con nosotros para que nosotros podamos luego, Señor, habiendo rectificado, Señor, las cosas que están mal en nuestra vida, tú nos des la fortaleza, Padre, para ir luego a animar a otros, animar a nuestros padres, animar a nuestros familiares, a que puedan llevar una vida también recta, una vida justa, una vida piadosa, Señor. Y con nuestro ejemplo, Señor, podamos testificar que eres un Dios vivo, un Dios que obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y sabemos y creemos que tú vas a obrar una vez más en nosotros y en nuestra familia, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.